Shalom y bendiciones desde Israel. Eduardo Yosef, quien te habla aquí desde la tierra de la Biblia, en donde me encuentro exactamente aquí viviendo ya hace por varios años. Hace unos cuantos meses atrás, es decir, cuando estábamos casi en los primeros meses de la pandemia, por allí por el año 2019, el Señor nos habló a nuestras vidas y nos pidió que seamos un puente de bendición a aquellas personas que aman Israel, que quieren conectar con Israel, pero que no saben aún cómo hacerlo. Yo sé que muchísimos de ustedes buscan información acerca de Israel, buscan tratar de conectarse con gente en Israel y es muy difícil poder conectar con creyentes que vivan en la tierra de la Biblia. Nosotros estamos aquí ya desde el año 2002 y por muchísimos años estuvimos trabajando en esta nación, tratando de bendecir a la nación y hasta el día de hoy tratamos de hacerlo de una manera muy especial por diferentes por diferentes simples pasos que llevamos adelante bajo estrategias que Dios mismo nos dio. Como ustedes vieron en el título de este video es Jesús acaba de entrar, más bien el Mesías acaba de entrar en Jerusalén. La realidad es que el Mesías entró ya a Jerusalén, pero en una cultura en donde muchísimos de ustedes que se encuentran del otro lado del mundo no la tienen del todo clara. Es decir, cuando Él entró a la ciudad de Jerusalén, entró en un idioma como se habla al día de hoy. Encontró una cultura como en muchísimos de los casos se encuentra al día de hoy, con muchísimos movimientos religiosos como se encuentran al día de hoy. Es decir, el Jerusalén de hoy es casi muy similar al Jerusalén de hace 2000 años atrás. Y nosotros lo que vamos a hacer en el día de hoy, es por eso que yo le voy a pedir a ustedes que está del otro lado, que me presten muchísima atención, porque lo que vamos a hacer en el día de hoy es trasladarnos a 2000 años atrás y descubrir la persona del Mesías desde el punto de vista histórico, arqueológico y geográfico. Es decir, nosotros vamos a encontrarnos, vamos a tratar de trasladarnos exactamente a la ciudad de Jerusalén y ver en la semana, cuando Él entró a Jerusalén, que era la semana de fiesta de tabernáculos, Él hizo un milagro ese día de una manera súper especial y la realidad es que muchísimas cosas sucedieron cuando salieron de su boca en la cultura en la cual estaba, pero muchísimos, como dije antes, que están del otro lado del mundo no logran entender el contexto en general del Mesías y hay muchos debates acerca del Jesús histórico. Nosotros estamos trayendo aquí una parte que es la clase número 6 de 8 clases de un curso que se llama El Jesús Histórico, que es parte de nuestra academia en línea exclusivo desde aquí, desde Israel. Por eso que yo les decía desde un principio que Dios nos envió a bendecir a muchos de ustedes que se encuentran del otro lado por medio de diferentes cursos arqueológicos, históricos, bíblicos, desde creyentes para creyentes, para que puedan entender las escrituras en el contexto en el cual se escribieron los acontecimientos bíblicos. El 80% de los acontecimientos bíblicos sucedieron aquí, en las tierras de la Biblia, en el lugar en donde nosotros respiramos y caminamos a diario. Nosotros hemos tenido y tenemos la bendición de estar aquí y queremos desde aquí ser una extensión de brazos y pies a ustedes que se encuentran del otro lado de la pantalla. Así que le voy a pedir que presten muchísima atención a los próximos minutos porque les vamos a poner un video. Vaya, si tiene tiempo, a agarrar un bolígrafo, un cuaderno, porque va a tomar muchas notas. Si tiene la posibilidad de tener una Biblia a mano, agarre su Biblia porque también va a poder comparar con sus escrituras muchas de las cosas que vamos a compartir aquí. Y si usted tiene su familia cerca, pídale que haga silencio porque usted necesita concentrarse a lo que va a ver en este material. Nuevamente, es súper material exclusivo. Si usted no tiene el tiempo ahora para quedarse y ver esta clase, le aconsejo que no la vea, que la vea en otro momento, pero si usted tiene el tiempo, entonces trate de estar 100% conectado en este video y no avance, no se adelante, no trate de llegar rápido al final porque
tiene ideas de una manera cronológica que si se perdieron la idea del minuto, por ejemplo, 5, no van a lograr interpretar lo que sucede en el minuto 40. Así que traten de estar bien atentos de un principio a un fin. Y una vez que termine el video, nosotros nos vamos a encontrar nuevamente acá porque tengo algo importante para compartirle. Así que no se adelante ahora para ir al final, sino que preste atención a la clase y nuevamente esté atento a lo que Dios le va a hablar a su vida. Sin dudas, usted va a descubrir aquí algo nuevo que nunca lo ha visto con los ojos que los está viendo hasta ahora. Luego de que pase esta clase, usted va a poder tener otro tipo de observación a las escrituras de lo que tiene hasta ahora. Así que preste mucha atención porque usted va a ser trasladado en los próximos 40 minutos a un entendimiento superior de las escrituras, entendiendo las escrituras en su contexto, en su arqueología y en la cultura en la cual el Mesías entró a Jerusalén hace 2000 años atrás. Así que sin más, les invito a que vean esta clase y no se la pierdan por nada. Así que adelante, continúen y disfruten de esta clase que tenemos y hemos preparado para ustedes. Ahí vamos. Bueno, recuerdan que de todos los temas que tenemos ahí en el, hay como una grilla así de temas, ¿no? Que ustedes tienen en el curso en Jesús Histórico. Hay algunos, bueno, en realidad yo creo que todos son bien interesantes, pero el de hoy específicamente es uno de los que creo, a mi entender, es bien clave para poder entender el proceso del Mesías, cómo ellos en aquel entonces, el pueblo que él enfrentó, la gente del segundo templo, es decir, las diferentes corrientes que él enfrentó como persona en la tierra, cómo él tuvo que de alguna manera poder demostrar que todas las profecías se cumplían en él, o al menos parte de las profecías que él quiso que se demuestren de manera pública, se muestran en él para que finalmente puedan reconocerle a él como el Mesías, es decir, como Jesús mesiánico. En la clase hoy específicamente es muy interesante porque en realidad el tema del Jesús histórico casi no entra, es decir, es muy poco lo que podemos decir del Jesús histórico porque no existe debate en esta clase específica. Es decir, no hay un debate para llevarlo al día de hoy y decir, no, eso no lo hizo lo que vamos a hablar hoy en la historia, o eso no existió en la historia. ¿Por qué? Porque la historia no pudo retener el debate que existió en la época del Segundo Templo en cuanto a la persona del Mesías. Es decir, desde el punto de vista de milagros, históricamente no hay manera de demostrar que hubo o que no hubo, porque justamente son milagros. Entonces, lo que se puede ver desde el punto de vista histórico, dónde sucedió ese milagro, es decir, el área, el sector, y entonces se buscan testimonios de la gente que vivió en esa época, si quedó algo injertado o incrustado dentro de algún tipo de roca en alguna casa, en donde ellos, por ejemplo, el milagro del paralítico, aquel en la ciudad de Capernaum, ¿dónde sucedió? ¿En qué casa fue? Entonces, el punto, el debate del milagro en sí, históricamente no se puede probar, sí se puede probar el dónde haya sucedido, y ahí comienza la búsqueda, si verdaderamente sucedió, si verdaderamente no sucedió, es decir, ahí es donde todos los encargados de la historia se ponen en la búsqueda de tratar de alguna manera probar la veracidad del milagro y por otra manera tratar de descalificar la veracidad del milagro. Pero sí lo que interesantemente aquí ocurre es que muchos de los que leen las escrituras, leen la Biblia, no
han logrado captar por completo cuáles eran milagros intencionales que Jesús hizo para que se reconozca a Él como Mesías y cuáles simplemente fueron de compasión, que simplemente Él los hizo porque Él los quiso hacer. Am, deben saber, si no lo sabían, que en la época del Segundo Templo, en algún momento yo les hablé, que fue un periodo en donde muchos se auto presentaban Mesías, se auto nombraban Mesías. Era una época muy normal en donde todos estaban esperando la era mesiánica. Recuerden que para el pueblo judío mucho se habla de era mesiánica y no tanto de una persona que cumple como el Mesías. Es decir, si se sabe que es una persona que es el que cumple el Mesías, pero todo se tiene que acontecer o todo tiene que suceder en una era específica. Lo que le llamaban en la época del Segundo Templo la era mesiánica. ¿Por qué? Porque todas las condiciones exactamente se habían dado para que el Mesías venga por primera vez a la tierra. Ahora, la pregunta era, de todos los que en ese periodo se habían como autonombrado Mesías, porque fueron muchísimo más de uno. En el caso del Nuevo Testamento, ustedes se van a encontrar, por ejemplo, con Simón, uno de ellos que se autoproclamó Mesías. En todos los libros rabínicos hay un montón de nombres, hay un listado increíble de nombres de gente que se autoproclamó Mesías. Ahora la pregunta era, para los líderes de aquel entonces, ¿cómo ellos podían identificar quién verdaderamente cumplía los requisitos del Mesías? Entonces, en la clase de hoy, nosotros vamos a lograr descubrir o vamos a lograr entender un poco más a profundidad cómo aquel pueblo de aquel entonces, la generación, como Jesús le llamó de aquel entonces, cómo ellos tuvieron el desafío de tratar de interpretar si verdaderamente Él era el Mesías. Jesús, nosotros hoy vamos a ver que Él intentó hacerlo de la mejor manera magistral como Él pudo, pero tristemente hubo muchos que no le aceptaron en su época. Nosotros sabemos que sí hubo gente que la aceptó, pero también sabemos que la gran mayoría en el entorno en que él estuvo no le aceptaron. Y eso se debía a diferentes razones. Había diferentes cuestionamientos o diferentes leyes que el judaísmo rabínico de aquel entonces había impuesto al pueblo para poner a el Mesías dentro de una especie de menú. Entonces ellos agarraban con una especie de hojita que ellos habían escrito en donde ellos determinaban si cumple esto es el Mesías, si cumple esto es el Mesías, si cumple esto. Entonces era un listado de cosas. Iban poniendo como cumplió, cumplió, cumplió o no cumplió, o no demasiado o no me cierra. Entonces todo iba a ser dependiendo lo que el liderazgo de aquella época decía. Si el liderazgo de aquella época levantaba el dedo, es decir, levantaba el pulgar para decir positivo, entonces adelante. Si el liderazgo de aquella época bajaba el dedo hacia abajo, entonces nosotros tuvimos la consecuencia de lo que sucedió en la cruz. Obviamente todo estaba planificado y orquestado por Dios, que así tenía que ser. La culpa no fue del liderazgo de decir vaya Jesús a la cruz, sino que fue un plan divino de Dios que ya lo tenía planificado de aquel entonces. Pero sí lo que nosotros vamos a entender es cómo a esta gente de aquel entonces les costó terriblemente el hecho de determinar si verdaderamente era el Mesías o no. Es por eso que de alguna manera nosotros vamos a entender cómo es que hoy en día, incluso al día de hoy, existe tanta confusión en cuanto al tema de si el Mesías va a retornar, cómo es, cómo va a ser, qué va a acontecer, qué va a suceder. Entonces, hasta el día de hoy el pueblo judío sigue teniendo un listado y ese listado sigue teniendo requisitos y es como una especie de menú. Entonces, esa especie de menú van a determinar si verdaderamente el que tiene que retornar, que nosotros sabemos que el Mesías va a retornar, verdaderamente es el que tenía que venir, es decir, el que vino hace 2000 años atrás, o en realidad está viniendo otro. Recuerden que en el Nuevo Testamento se hizo una pregunta similar como esa. Nosotros ahora vamos a verla cómo es lo que se hizo. Pero sí es importante entender que para el pueblo judío el Antiguo Testamento es inseparable.
Entonces ellos sí o sí se tenían que basar en el Antiguo Testamento. Y uno de los profetas que hablaron sobre la era mesiánica fue Isaías. Es decir, a Isaías ellos no le podían pasar por alto. Era aquel profeta que les había hablado de lo que iba a acontecer en la era mesiánica. Es decir, si el Mesías, llámese como se llame, porque ellos sabían incluso recién el nombre, lo iban a tener en el capítulo 53, en donde luego le va a empezar a dar diferentes acontecimientos que van a suceder con el Mesías y le empieza a dar un listado también de nombres de cómo va a ser. Hasta el día de hoy nosotros sabemos que aquí en el rabinato, dentro de las diferentes corrientes del judaísmo, tratan de probar que Isaías 53, cuando está hablando del siervo sufriente, no está hablando acerca del Mesías como ellos le llaman, el Mesías cristiano, cuando en realidad Jesús, y es importante destacar, él no era cristiano, él era judío. Cristiano viene más tarde ese término, no viene exactamente con el nacimiento de Jesús, sino que ese término se utiliza mucho, mucho más tarde. Pero en el libro de Isaías, que era el profeta que hablaba acerca de todo lo que iba a suceder en la era mesiánica, él daba ciertos requisitos que el judaísmo rabínico utilizó para poner en su listado de cosas que tenía que cumplir el Mesías. Y una de ellas, por ejemplo, o varias de ellas, estaban incluidas en los milagros. Es por eso que justamente cuando nosotros hablamos acerca del Jesús histórico, el Jesús histórico se transforma finalmente en el Jesús mesiánico porque cumple ciertos requisitos que, según el profeta Isaías, exigía o había sido revelado que el Mesías tenía que cumplir, y Jesús los cumplió en ellos. En la época del Segundo Templo, este tipo de requisitos suceden concretamente en la persona de Jesús. Por ejemplo, vamos a Isaías capítulo 35. Dice entonces los ojos, verso 5 estoy, dice entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Y en el Isaías 26:19 dice, tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores de polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Aquí hay un listado eh, de cosas que en la era mesiánica el Mesías tenía que cumplir. ¿Y qué era lo que tenía que cumplir? Milagros. Entonces había milagros que eran milagros cotidianos, que incluso se estudiaba en la escuela de rabinato. Es decir, se estudiaba, por ejemplo, a hacer liberación de demonios. Se estudiaba a luchar con ciertos espíritus que tomaban a una persona, la poseían a una persona y ellos dialogaban de alguna manera con esa persona. Ustedes escucharon hoy en día hablar acerca de la Kabbalah judía. Hay una, dentro de todas las corrientes, hay una de ellas que es muy, muy, muy fuerte hoy en día. De hecho, hay muchísimos creyentes, tristemente, que van detrás de los judíos que practican la Kabbalah y se meten ahí en el YouTube y tienen miles, 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 miles de seguidores en sus páginas, sus redes sociales, miles de seguidores, en donde ellos dan ciertas estrategias espirituales, que son los cabalistas, y entonces es como todo muy místico. ¿Por qué sucede eso? Porque también en la época del Segundo Templo sucedía. Es decir, cualquier persona que estudiaba para transformarse finalmente en un líder de la ley, tenía ciertos requisitos que cumplir, y entre esos requisitos era poder liberar demonios, poder sacar cosas espirituales malas que estaban dentro de unas casas, espíritus malignos y cosas así, que había en aquel entonces mucha posesión en el mundo espiritual, ¿no? Entonces eran entrenados en ese punto. Pero había ciertos milagros, que ciertos milagros eran pura y exclusivamente para el Mesías. Es decir, ningún ser humano sobre la faz de la tierra podía hacerlos, solamente el Mesías. Y entre ellos, acá Isaías nos está diciendo, en la era mesiánica, Isaías dice, los ojos de los ciegos serán abiertos. Eso no lo podía hacer cualquier persona.
Eso solamente lo podía hacer el Mesías. Él nos dice, los oídos de los sordos se abrirán, el cojo saltará, la lengua del mudo cantará. Y también nos está diciendo, los muertos resucitarán. Entonces, esos eran milagros que pura y exclusivamente eran dados para el Mesías. Nadie más los podía hacer. ¿Por qué nadie los podía hacer? Porque no tenían la capacidad. Entonces, en la clase de hoy, nosotros hoy en día vamos a pasar por 4 milagros que solamente el Mesías los pudo hacer, y vamos a ver en la reacción histórica de aquel entonces qué es lo que sucedió con el pueblo, por qué determinan en la mayoría de los casos que Jesús no era verdaderamente el Mesías para cumplir esos 4 milagros, cuando en realidad él los cumplió. Por ejemplo, uno de los milagros que solamente los podía hacer el Mesías era el milagro de la lepra. Em, Liberar a una persona de la lepra. Ustedes saben que en la época del Segundo Templo, y es muy normal leer en las Escrituras, en el Nuevo Testamento, acerca de que había personas leprosas, es decir, había leprosos, y en el Antiguo Testamento también se va a encontrar el tema de que había gente leprosa. Pero si ustedes le prestan atención y le hacen un seguimiento a las personas que tuvieron lepra, en el Antiguo Testamento no se van a encontrar con mucho, pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. El segundo milagro era el milagro de la ceguera, es decir, darle visión a los ciegos. El tercer milagro era el milagro del enmudecimiento, es decir, la cantará la lengua del mudo. Y el cuarto milagro era el milagro de la resurrección, es decir, los cadáveres resucitarán. Entonces eso iba a suceder en la era mesiánica y solamente el Mesías lo podía cumplir. Ahora, si nosotros nos vamos ahora a la época del Segundo Templo, Jesús ya se encuentra en escena, Él se encuentra allí presente. Fíjense lo que nos dice en Lucas capítulo 7, verso 11. Y se aconteció después que Él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que la llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Nosotros conocemos esta historia en las Escrituras, sabemos que sucedió el milagro de la viuda de Naín. De hecho, hasta el día de hoy va mucha gente y visita ese lugar, el pequeño poblado aquel donde sucedió este milagro, y van y recuerdan esta historia. Pero fíjense algo específicamente que sucede en el verso 18. En el verso 16 dice, la gente tuvo miedo, glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Fíjense que dice, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Ya no están diciendo, era un rabino se levantó entre nosotros, sino que le llevaron a otro nivel, le cambiaron el término. ¿Y por qué dijeron un gran profeta? Porque aún no se determinaba a nivel nacional que él era el Mesías. Entonces nadie podía llamarle a un Mesías, a pesar de que él estaba cumpliendo uno de los requisitos de la era de los profetas. Entonces, ¿por qué lo igualaron a profeta? Porque dijeron, en la era de los profetas se habló que alguien iba a cumplir con este requisito de Mesías. Entonces lo igualaron a profeta, porque aún todavía no se animaban a decir que era el Mesías. ¿Por qué? Porque había una especie de ley nacional que tenía que hacerlo de manera pública. Una vez que se declare él de manera pública como Mesías, ya todos le iban a seguir sin ningún tipo de miedo. Es que la gente de aquel entonces, la autoridad rabínica, impuso leyes que generaron temor en el pueblo. Entonces ellos lo que hicieron fue controlar de alguna manera las masas con ciertas leyes que ellos pusieron. Fíjense lo que dice en el 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otros?
¿por qué Juan el Bautista está enviando a discípulos a preguntarle a Jesús si era él o tenían que esperar a otros? Porque se había cumplido uno de los milagros de la era mesiánica. Entonces Juan el Bautista quería estar totalmente seguro, a pesar de que él no había visto o no había escuchado aún del resto de los milagros que solamente el Mesías podía hacer, le llamó poderosamente la atención porque por años que estaban esperando, ese milagro no había acontecido en el territorio de Israel y muchísimo menos con el pueblo judío, el milagro de la resurrección. Entonces Juan el Bautista le llama mucho la atención y dice, oh, ¿qué pasó acá? Uno de los milagros que Isaías, el profeta, dijo que el Mesías solamente lo puede hacer. Vayan rápido y pregúntenle si es él. Entonces, cuando van y le preguntan a Jesús si es él, Jesús, miren lo que responde en el 22. Dice, y respondiendo Jesús les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Y fíjense lo que dice, los ciegos ven, uno de los requisitos de milagros mesiánicos. Después le dice, los cojos andan. Después le dice, los leprosos son limpiados. Él le está dando un listado de milagros que solo el Mesías los puede hacer. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Muchas veces cuando se leen las escrituras quizás a veces de corrido sin entender el contexto y la cultura en la cual sucedieron los acontecimientos. Entonces es bien importante lo que ustedes van a aprender en este curso o lo que están aprendiendo al día de hoy porque les va a llevar a un nivel de entendimiento muchísimo más profundo y mi consejo es traten de compartir ese conocimiento con otras personas porque mucha de la gente hoy en día como toma a la persona de Jesús quizás muy a la ligera porque no alcanza a comprender verdaderamente todo lo que se cumplió en esa época si no entienden el contexto. Entonces es bien interesante entender el contexto de cómo sucedieron las cosas y cuándo sucedieron. Entonces nosotros vamos a estudiar un poquito acerca de qué era el milagro de la lepra, por qué la lepra se transformó en uno de los milagros que habían considerado los líderes de la ley de aquel entonces que tenía que ser uno de los requisitos que solamente el Mesías podía cumplir. Existió en aquel entonces lo que se llamaba la etapa de la investigación. Al día de hoy, si ellos quieren investigar si verdaderamente uno es el Mesías, siguen haciendo la investigación por etapas. Pero nosotros la vamos a ver cómo sucedió en las Escrituras. En el Talmud babilónico, en Sanedrín 98b, habla acerca de un rabino con un discípulo. Este rabino se sienta con su discípulo y su discípulo le hace preguntas y le dice, ¿cómo puede ser que nosotros descubramos o cómo podemos darnos cuenta quién va a ser el Mesías? Y el rabino le responde y le dice, cuando te des cuenta que él está sentado en las afueras de la ciudad juntamente con los leprosos sanando sus vendas. Entonces él está diciendo, ese es el Mesías. Cuando veas a alguien sanando leprosos que está quitando sus vendas, ese es el Mesías. Y eso lo dice el Talmud y lo tienen dentro del rabinato. Entonces, dentro de la ley rabínica ya se había determinado de que si alguien limpiaba a alguien que tenía lepra, entonces ya se lo consideraba como Mesías. En el libro de Isaías, capítulo de 53, dice, y que él se llevó las llagas. Está hablando acerca del tema de la lepra, que en él se cargó toda la enfermedad de la carne. ¿Qué representaba la lepra en la antigüedad? Representaba la inmundicia en vida. Es decir, eso representaba concretamente el pecado, consumió de alguna manera a la persona, estaba muerta, pero aún seguía en vida. Por eso que la lepra era algo que era inmundo para todo el pueblo. Es decir, a la persona había que sacarla directamente del lugar. En el libro de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, ustedes tienen dos capítulos que van a ser específicamente ¿cómo se dice? Exclusivamente están hablando solamente de las leyes del leproso, en donde se le explica al sacerdote cómo él tenía que actuar cuando se encontraba con una persona que tenía lepra.
Por ejemplo, en 13, capítulo 2 dice, cuando el hombre tuviera en la piel de su cuerpo hinchazón o erupción o mancha blanca y hubiera en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón, al sacerdote y a uno de sus hijos de los sacerdotes. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo. Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciese la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es. Y el sacerdote le reconocerá y que le declarará inmundo. Entonces, para declararle inmundo, primeramente había un proceso de 4 pasos. Esos 4 pasos era un proceso de descubrir si verdaderamente la enfermedad que esta persona había recibido era lepra. Si verdaderamente había tenido lepra, entonces el sacerdote dice, ok, tiene lepra. ¿Qué tenía que hacer? Tenían que expulsarlo. Se le declaraba inmundo y tenían que expulsarlo. Tenían que sacarlo del campamento y por 7 días dejarlo fuera. Luego tenían que traerlo nuevamente para hacer una segunda investigación y comenzar a hacer como un trabajo de limpieza y purificación. Luego nuevamente se expulsaba otra vez por unos días más, luego se lo traía otra vez, luego se lo expulsaba, luego se lo traía, así hasta 4 veces. En el caso de la que la persona era sanada por completo, entonces el sacerdote tenía que hacer 4 tipos de expiaciones, 4 tipos de ofrendas para poder purificar por completo el cuerpo del inmundo y así nuevamente poder reincorporarlo otra vez a el campamento y que siga conjuntamente con el pueblo. Ahora, este tipo de milagro o experimento o práctica que tenía que hacer el sacerdocio, fíjense, dicen que el sacerdocio tenía todas las instrucciones detalladas acerca de qué hacer en caso de que un leproso fuera sanado, nunca tuvo la oportunidad de poner en práctica las instrucciones. No existen registros de que se haya sanado alguien bajo la lepra en la ley de Moisés. Lo que tenemos es la hermana de Moisés, Miriam, pero que ella fue sana directamente por Dios. Recuerdan que a ella le tomó la lepra porque había hablado con Aarón y el Señor se enojó y le dijo que sea sacada del campamento. Entonces el Señor mismo, Dios mismo la sanó, no hubo alguien otro que la sane, sino que el Señor mismo la sana. Y tenemos otro caso en el Antiguo Testamento de Naamán, pero Naamán era sirio, él no pertenecía al pueblo judío, por lo tanto Naamán no tenía que presentarse al sacerdocio. Es decir, el sacerdocio no tenía que investigarlo si verdaderamente tenía que continuar con el pueblo o directamente no tenía que continuar con el pueblo, porque él no era parte del pueblo, él era una persona de otra nación. Es decir, que no tuvimos en la historia del Antiguo Testamento ningún caso, o sea, no existe ningún caso de que haya sido un leproso sanado y que haya sido investigado y verificado por el sacerdocio. Es decir, no hay registros fuera de los únicos 2 que nosotros aquí tenemos, y uno ya dijimos que no pertenecía al pueblo y el segundo fue directamente cuidado por Dios. Por lo tanto, el judaísmo rabínico lo que determinó es que solamente el Mesías es quien puede limpiar a un leproso. Nadie más. Es decir, Dios lo hizo, entonces el único que tiene la autoridad para hacerlo es el Mesías porque viene de parte de Dios. Es decir, el Mesías es Dios. Por lo tanto, el único que le puede curar es Dios. Pero para esto había un proceso. Entonces, ellos se guiaban según el proceso de Levítico 13 y 14, que eran las leyes del leproso. Nos vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento nos vamos a encontrar con Jesús. Y dice en el Lucas 5, 12, dice, sucedió que estando él en una de las ciudades se presentó un hombre lleno de lepra. Bien interesante lo que aquí Lucas se encarga de escribir. Lucas de verdad nos dejó muchísimos detalles en su escritura. Él dice lleno de lepra. ¿Por qué dice lleno de lepra? Porque cumplió las 4 fases de la investigación. Es decir, estaba completo y su lepra había sido determinada. Es decir, sí es una persona que tiene lepra. Ustedes se van a dar cuenta cuando lean Levíticos 13, de cómo es que el sacerdote determina de que una persona tiene lepra o está lleno de lepra o no, porque había otras enfermedades muy similares. De hecho, el Levítico 13 dice, sí, hay enfermedades, pero no todas se determinan como lepra. Entonces, hay una específicamente que si cumple con todo esto, es decir, que si pasa todo este proceso, entonces sí es lepra. Y aquí Lucas nos está diciendo, sí, estaba lleno de lepra. Es decir, según el sacerdocio, estaba lleno de lepra, el cual vino a Jesús, se postró
con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Nosotros sabemos que Jesús dijo, sí quiero. Entonces pone las manos sobre el leproso y al instante el hombre es curado. En el verso 14 dice, y él le mandó decir, Jesús le manda que no le dijese a nadie. Si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Ahora ustedes aquí van a entender qué es lo que está diciendo Jesús y cómo Él está enviando al leproso a algo que era uno de los milagros mesiánicos que se tenían que cumplir conforme a la ley. Entonces aquí, ¿quiénes eran ellos primeramente? Él está hablando acerca de los doctores de la ley, quienes eran los líderes del segundo templo, lo que se conocía como el Sanedrín. Entonces, cuando Jesús dice, preséntate al sacerdote, ofrece por tu purificación, según mandó Moisés para testimonio a ellos, le está diciendo testimonio a los doctores de la ley, aquellos que tienen el listado que cuáles son los milagros que el Mesías tenía que cumplir. Entonces esto es para testimonio de ellos, de que otro milagro mesiánico acaba de acontecer. Fíjense que le dice, y es bien específico, no le digas a nadie, vaya primero al sacerdote. ¿Por qué tenía que ir primero al sacerdote? Según mandó Moisés. Y acá es bien interesante porque Jesús manda a cumplir conforme era la ley. Es decir, Jesús no cancela la ley, como hay mucha gente que por ahí dice, no, Jesús rompió la ley. Jesús no rompió la ley, hay que entender bien cuándo se dice que Jesús rompe la ley, porque no era una ley, eran muchas leyes en aquel entonces. En esta específicamente Jesús está diciendo que se va a cumplir según la ley de Moisés. Así se tenía que cumplir, así estaba escrito en Levíticos 13, así estaba escrito en Levíticos 14, así tiene que hacerse. Él no la está cancelando. Él está diciendo, según la ley de Moisés, usted se tiene que mostrar al sacerdote y el sacerdote tiene que ofrecer sacrificios, holocaustos para purificación y determinar que verdaderamente la persona ha sido sana. Entonces aquí nosotros nos encontramos con un desafío que el liderazgo, los doctores de la ley, en aquel entonces tuvieron que enfrentar. Jesús les puso ahora en un problema porque en esa era estaba aconteciendo milagro mesiánico. Es decir, fuera de todos los milagros que ellos estaban viendo, aparece uno de los que solamente se habló por boca de profetas, que no había sucedido y que solamente el Mesías los podía cumplir. Entonces los líderes judíos, junto al sacerdocio, según la ley, tenían que examinar al leproso y debían tomar una decisión en cuanto a la persona de Jesús. Y debido a que ese milagro solamente el Mesías lo podía hacer, entonces ellos tenían que comenzar un proceso de investigación y seguimiento. En el judaísmo rabínico comienza lo que se conoce la fase 1, conforme el Talmud babilónico Sanedrín 98, que era la etapa de la investigación. ¿Qué era la etapa de la investigación? Ellos tenían que solamente estar detrás de la persona que hizo que ese milagro suceda, pero no preguntar absolutamente nada. Solamente seguirle y ver el acto, ver cómo él se movía. Entonces empezaban como a visualizarlo. Fíjense cómo comienza este proceso. Libro de Lucas, capítulo 5, más adelante. ¿Sí? Nosotros vemos que sucedió el milagro. Jesús le dice, vaya, muéstrese a ellos, a los doctores de la ley, y vaya al sacerdote. Los líderes se encuentran con esta problemática, entonces se reúnen. ¿Qué pasó? Se cumplió un milagro mesiánico, tenemos que ir a nuestra fase. Según nuestra fase, nuestros libros rabínicos nos determinan que tenemos que investigar esto que ha acontecido, porque es una de las pruebas de uno de los milagros mesiánicos. Si verdaderamente Él es el Mesías o no es el Mesías, y este Jesús, que para nosotros hoy, muchos le llaman el histórico, nosotros le estamos llamando el histórico en nuestro curso, pero en aquel entonces ellos estaban chocando en el momento real, que después iba a ser historia, pero en el momento real se estaban encontrando con la persona, está aquí, está aconteciendo ahora delante de nosotros. Lucas, verso 17, capítulo 5. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando, Jesús, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido. ¿Prestaron atención? ¿Quién estaba ahí sentado?
Jesús estaba enseñando, él estaba ahí dando una enseñanza como lo hacía de costumbre, pero acá Lucas nos está diciendo algo agregado, nos está diciendo, presten atención a esto, él nos está diciendo, y estaban sentados ahí los fariseos de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. En definitiva, estaban en el proceso que según el judaísmo rabínico se les llamaba la investigación. Ellos entraron a la sinagoga, entraron donde Jesús estaba reuniéndose con su gente y simplemente se pusieron a ver y escuchar lo que Jesús iba a hacer. Ellos tenían que ir y traer un reporte al Sanedrín a Jerusalén. Pero fíjense que enviaron incluso gente de Jerusalén. Es decir, por el momento ellos estaban enviando líderes de la ley de toda la zona. Es decir, de toda la zona, él dice. Y estaban sentados los fariseos y lectores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Es decir, Jerusalén, para que las líderes de Jerusalén lleguen a moverse, eso sí era algo que había hecho demasiado ruido. Entonces los líderes de Jerusalén se fueron hasta el norte, se sentaron donde Jesús estaba enseñando y estaban en el proceso de la investigación. Ahora, sucede justamente algo en ese mismísimo momento y es algo grandioso lo que sucede en ese momento cuando Jesús está enseñando. Y dice en el 18, y sucedió que unos hombres que traían a un lecho a un hombre que estaba paralítico. Iba a acontecer otro de los milagros que ellos iban a ver, iban a ser testigos de algo que iba a ser increíble. Procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Presten atención a eso, lo que Jesús dice, porque Jesús está siendo aquí intencional con los que estaban sentados. Jesús sabía que él estaba siendo investigado, él sabía que habían venido a investigarlo. Entonces, como él sabía que habían venido a investigarlo, él tenía que ser intencional. Entonces, él lo que hizo, cuando ve que traen al paralítico, él le dice, tus pecados te son perdonados. Y genera un alboroto, genera una confusión, genera una situación, un momento. ¿Cómo es esto posible? Fíjense, los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar entre ellos, es decir, a debatir entre ellos, se confunden y dicen, pero ¿quién es este que está hablando blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Él está diciendo, tus pecados te son perdonados. Solamente Dios es el único que puede perdonar pecados. ¿Qué está diciendo este hombre acá? Está blasfemando. Pero no podían decir demasiado. ¿Por qué? Porque estaban en la fase de investigación. Ellos tenían prohibido hablar. No podían debatir, no podían cuestionar, no podían entrevistar. Solamente tenían que ser veedores. Nada más. Según el judaísmo rabínico, solamente vayan y miren. No pueden pelear, no pueden debatir, no pueden entrevistar, no pueden hacer absolutamente nada. Eso pasaría a una fase más adelante, lo que sería una fase 2, lo que se conoce como una fase 2. Pero en la fase 1 solamente es investigación. Es por eso que ellos simplemente quedaron en sus pensamientos. No le dijeron, hey, momento, estás blasfemando. Simplemente se quedaron en silencio, se dijeron entre ellos, los investigadores, dijeron, esto no es posible, lo que está pasando aquí. Ahora, aquí nos está diciendo, Lucas dice, pero Jesús ya sabía lo que ellos estaban pensando. Así que les hace la pregunta y les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados, dice Jesús? ¿O decirle, levántate y anda? Ahora, mi pregunta es, imagínense ustedes que se encuentran exactamente en el mismo lugar. Ustedes son los investigadores, aquellos que llegaron de Jerusalén y lo tienen a Jesús allí delante de ustedes y le están haciendo la investigación. Y Jesús se dirige a ustedes como investigadores y les está diciendo a ustedes, a ver, díganme ustedes, investigadores, ¿qué es más fácil? ¿Decir los pecados te son perdonados o levántate y anda? Ellos no dan respuesta. Pero lo más fácil era decir, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque el hecho de decirle a un paralítico, levántate y anda, requería de una fe pública, requería de un acto público, porque había gente presente.
Y si él le decía, levántate y anda, y no sucedía, lo ponía en evidencia. Entonces eso no era fácil, era una cuestión difícil. Entonces Jesús dice, yo opto por la fácil, tus pecados te son perdonados. Nadie lo ve, nadie ve qué es lo que está sucediendo. Pero para que ustedes sepan, como ellos dijeron, solo Dios puede perdonar, recuerden eso, ellos en su pensamiento dijeron, solo Dios perdonar, para que ustedes sepan, Él está diciendo, Jesús, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a casa. Es decir, Jesús no solamente hizo lo fácil, sino también demostró lo difícil, cumpliendo los pensamientos de los investigadores. Es decir, él simplemente primero lo que hizo fue a lo fácil, levántate, tus pecados te son perdonados. Y generó una confusión, solamente Dios puede hacer esto. Entonces él le pregunta, vieron, yo hice lo fácil, pero como ustedes dijeron que solamente Dios puede hacer esto, les voy a demostrar que tengo la autoridad para perdonar. Levántese y ande. Entonces se levanta el hombre y se fue. Dice, al instante levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho que estaba acostado, se fue a casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Un segundo milagro mesiánico. Para nosotros el milagro que se había cumplido en esa época había acontecido delante de los investigadores, delante de aquellos que estaban haciendo la investigación. Otro milagro que tenía que suceder y solamente el Mesías lo podía hacer era el milagro de la ceguera. Ahora, fíjense que aquí, en este milagro, ya nosotros vamos a entrar en una fase un tanto más avanzada. Jesús había generado una especie de revuelta, de confusión, de debate y de gente que aún estaba confundida, o sea, líderes que querían de verdad hacer lo que ellos habían interpretado, que tenían que reconocer el Mesías y reconocer la era mesiánica, pero por otro lado tenían la presión del liderazgo, de los leyes, de los doctores de la ley, aquellos que les habían guiado en aquel periodo, recuerdan, 400 años de silencio, de Malaquías a Mateo. Dios no había hablado con su pueblo. Entonces, aquellos líderes habían empezado a liderar a su pueblo y habían en ese periodo ejercido muchísima autoridad sobre el pueblo. Y al ejercer mucha autoridad, entonces ellos tenían su especie de libro de bis que tenían que hacer, bi. Si verdaderamente todo esto se cumple, entonces nosotros, el liderazgo, va a determinar si sí o si no. No importaba ya lo que estaba escrito, sino que importaba lo que el liderazgo de aquella época decía, lo que el judaísmo rabínico decía. Tristemente, hasta el día de hoy sigue siendo exactamente lo mismo. Es decir, los rabinos son la autoridad absoluta, a pesar de que estén confundidos, y que estén haciendo cosas completamente fuera de lo que es la ley de Moisés, pero ellos solamente siguen y dicen, tiene que ser conforme nuestros rabinos habían determinado. Entonces aquí comienza una etapa de la interrogación. Aquí sí, ellos ya pueden empezar a preguntar. Ellos ya pueden empezar a hacer cuestionamientos y a enfrentar a Jesús. En Isaías 35, como leímos, dice entonces los ojos de los ciegos serán abiertos. Uno de los milagros mesiánicos. Los ojos de los ciegos serán abiertos. En Juan 9, 1, nosotros tenemos este milagro que es el milagro, para llamarle de alguna manera, de todos los que hizo Jesús. Este es el milagro que requería de mayor valentía. Él allí lo que estaba haciendo era tremendamente increíble. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Ahora, fíjense que esa pregunta está un poco extraña. No sé si ustedes alcanzan a interpretar, no sé si ustedes se detuvieron alguna vez en esa pregunta. La pregunta es, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces, ¿qué es lo que es raro en esa pregunta?
¿Qué hay de extraño en esa pregunta? Ustedes van a quizás preguntar, ¿cómo los discípulos pueden preguntar esto? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Es decir, si una persona nace ciego, ¿en qué momento pecó? O sea, ¿cuánto pecó? ¿Qué estaban preguntando aquí los discípulos? Los discípulos dijeron, ¿este pecó para que haya nacido ciego? Entonces, para que él haya pecado, para que haya nacido ciego, ¿cuándo tuvo que darse su pecado? Tuvo que darse del pecado durante el periodo del embarazo. ¿Me explico? Esa es la pregunta que están haciendo los discípulos. Es decir, si para que él haya nacido ciego, en el proceso de 9 meses, esta persona tuvo que pecar. Si pecó en ese proceso de 9 meses, entonces nació ciego. Ahora, la pregunta que los discípulos están haciendo es, ¿pecó él entonces durante el tiempo que estuvo dentro de la panza de la mamá para que haya nacido ciego? ¿O los padres fueron los que pecaron? ¿Me explico? Es bien interesante detenerse en esto a veces, porque a veces lo leemos así bien rápido y no le prestamos demasiada atención. Pero acá hay una influencia del liderazgo rabínico de la época del Segundo Templo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al judaísmo rabínico, un defecto de nacimiento se debía a un pecado específico, es decir, ya sea cometido por los padres o por el individuo en sí. Eso es lo que enseñaba el judaísmo rabínico de aquel entonces. Entonces, la interpretación rabínica determina que había algo que se llamaba Yetzer Arra en el lenguaje hebreo, que significa la inclinación mala, y Yetzer Atov, que es la inclinación buena. Estas dos inclinaciones, ellos en el judaísmo rabínico se interpreta que ya se encuentra en el vientre al momento de ya el feto, es decir, al momento de ya entrar vida en el ser humano, ya dentro de la panza de la mamá, cuando ya empieza a crearse el humano. Entonces ellos interpretan de que ya está la conciencia de la inclinación buena y la inclinación mala en el pequeñito bebé que ya se encuentra allí dentro de la panza de su mamá. Entonces, durante los 9 meses de la gestación hay una especie de lucha, según el rabinato dice, de dos inclinaciones. Está la inclinación buena del bebé y la inclinación mala del bebé. Por ejemplo, ellos decían, se dieron cuenta de que a veces la mamá en el periodo de embarazo de 9 meses siente que tiene como pataditas y la mamá bien contenta, hay una patadita del bebé. Entonces logran sentir que el bebé está vivo, que se mueve, se movió, pero me está dando una patadita. En el judaísmo rabínico eso representa la rebeldía del niño. Es decir, el niño, el bebé o la bebé o el chiquitito que está ahí dentro tuvo una inclinación mala, entonces le pegó a su madre desde dentro. Al pegarle a su madre desde dentro, entonces ya peca. Por consecuencia, entonces le va a traer un pecado visible. En este caso, cuando nace, entonces ya nace ciego. En el caso de el ciego de nacimiento. Es por eso que los discípulos le preguntan a Jesús, por la influencia rabínica de aquel entonces, de la época del Segundo Templo, ellos le están preguntando quién pecó, o sus padres. ¿Recuerdan cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús, él da una respuesta. Y Jesús dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, como dije, este es uno de los milagros increíblemente valientes de Jesús, no solamente por lo que él iba a hacer, sino dónde lo iba a hacer y en el tiempo que lo iba a hacer. Este milagro él lo iba a hacer en los días de Sukkot. Era una de las fiestas judías más importantes para el pueblo hebreo. Esta era la fiesta de tabernáculos. Era la fiesta en donde se determinaba la bendición para el año siguiente. Es decir, todos los judíos de diferentes partes del mundo, poblados, aldeas donde ellos se encontraran, tenían que subir a Jerusalén. Jesús se encontraba en Jerusalén. Es decir, que todo el pueblo estaba en Jerusalén. Todos los líderes, todos los rabinos traían a sus discípulos. Todos estaban en Jerusalén. Es decir,
Si había un momento para ser valiente de Jesús sobre la faz de la tierra, ese era el momento. Ese era el momento para confrontar a todos los líderes de aquel entonces. Es decir, este es el momento que se preparó. Entonces, él no solamente, fíjense, él va a un nivel mucho más profundo. Entonces, él no solamente hace el milagro durante los días de tabernáculo, cuando todos los judíos, todo el liderazgo se encontraba en Jerusalén, sino que lo hace en un día de reposo, uno de los días santos para el pueblo judío, uno de los días en donde ellos determinaban que no podían hacer nada. Y aquel que rompía el día de reposo rompía la ley. Recuerden que en el milagro anterior Jesús no rompió la ley. Recuerden que dijo, vaya conforme está escrito en el libro de Levíticos y muéstrese al sacerdote. Entonces él está demostrando que él es un cumplidor de la ley y él tenía que ser de la misma manera, tenía que continuar de la misma manera siendo un cumplidor de la ley, pero a su vez él tenía que demostrar que la interpretación de los líderes de aquel entonces acerca de la ley se había desviado. Entonces él va a hacer un milagro en un día de reposo, en un día en donde no se acostumbraba a hacer ningún tipo de tarea. Además de eso, le dice al ciego que vaya y se lave en el estanque de Siloé. Nosotros ahora vamos a leer el versículo. Pero el estanque de Siloé, para esa fiesta, era el lugar más importante. Es como decir, suba al templo y golpee la puerta del sacerdote y dígale que salga y que le mire. Es decir, era súper importante lo que Jesús había hecho. Al él decirle, vaya al estanque de Siloé, él estaba diciendo, allí está todo el mundo. ¿Quién estaba allí? Estaban los sacerdotes en el mismo estanque y ellos iban ahí 7 veces durante 7 días. Es decir, todos los días el sacerdote salía del templo de Jerusalén para bajar al estanque de Siloé. Y no solamente el sacerdote, sino los levitas le acompañaban y todo el pueblo estaba con él y todos los líderes que habían venido estaban con él porque era la oportunidad que tenían de poder ver a los sacerdotes y tenían la oportunidad de escuchar a los levitas. Es decir, todo el mundo religioso, de doctores de la ley, todos estaban en el estanque de Siloé. Es decir, Jesús lo que estaba haciendo aquí era algo que iba a salir de lo común por completo. Que si los discípulos estaban allí y no tenían valentía, ese día la tuvieron que sacar de donde no la tenían, porque estaban con alguien que estaba totalmente fuera del lugar para aquel entonces, porque estaba por enfrentarse a lo más difícil de lo que nadie se había enfrentado antes, pero él estaba por hacer uno de los milagros mesiánicos conforme el libro de Isaías y uno de los que no tuvo precedentes. Fíjense, en el Juan capítulo 9, verso 6. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Ya les expliqué lo que sucedía en el estanque de Siloé en ese mismo momento. Entonces dice que fue, el ciego se lavó, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy el que estaba sentado mendigando. Es decir, comenzó una revuelta porque era un lugar en público en donde le conocieron. Obviamente ahí había gente que le conocía y empezaron, momento a momento, le conocemos. Y empezaron a hablarse entre todos. ¿Qué pasó? Y entonces en el verso 10 dice, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Interrogación. Hasta ese momento nadie preguntaba. Tenían prohibido preguntar. Aquí comienza la fase de la interrogación. Y le pregunta, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo, aquel hombre que se llamaba Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo. Acá Lucas, acá nuevamente en el libro de Juan se nos está dando una pista que era día de reposo. Cuando Jesús había hecho el lodo,
y le había abierto los ojos. Es como abrir un paréntesis. Recuerden, no se olviden que este era un día de reposo, un día que no se podía hacer milagros, pero está diciendo, él hizo lodo. Es decir, no solamente hizo el milagro, sino que trabajó. ¿Me explico? Es decir, lo que él está diciendo aquí, él trabajó, él hizo lodo. El lodo no estaba hecho, él lo hizo. Para que él lo hizo, él tuvo que trabajar. Y les está diciendo, era día de reposo, no se olviden. Y él hizo lodo y le abrió los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, nuevamente, interrogación, continúa la fase. También los fariseos, como había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. ¿Prestaron atención? Hizo lodo, no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, es decir, si no guardó el día de reposo, se transforma en pecador, hacer estas señales? Y entonces había disensión entre ellos. Es imposible que alguien que sea pecador haga señales, pero acaba de hacer una de las señales mesiánicas. Entonces, ¿cómo puede ser posible? Se había levantado una confusión entre todos ellos. Es decir, era un tema de debate, pero por completo. Entonces tenían que llamar de urgencia, por más que sea el Sanedrín, el día de reposo al Sanedrín. Momento, algo acaba de acontecer acá en Jerusalén, en un día de reposo, uno de los milagros que estuvimos esperando por años para que esto suceda. Es decir, ¿qué está pasando acá? Entonces había confusión, cierta confusión, porque si tenían el cuaderno del menú, como tenían los rabinos, decían, exigimos de ustedes que nos den respuesta. Es por eso que lo llevaron al hombre delante de los líderes, al ciego lo llevaron a los líderes y le dijeron, exigimos que nos den respuesta, ¿qué está pasando acá? Dice, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Es decir, estaban tan confundidos, tan faltos de respuesta, que nuevamente le vuelven a decir al ciego. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego, no le creían que verdaderamente había ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres al que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, este es el hijo de ustedes, es decir, el que vosotros decís que nació ciego, ¿cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quien haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntenle a ustedes. Él hablará por sí mismo. Estos dijeron a sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene preguntarle a él. Hasta acá un paréntesis. Recuerdan que hasta ese momento absolutamente nadie podía reconocerle a Jesús como Mesías. Recuerdan que cuando se levanta la viuda de Naín, le dice profeta, se ha levantado un profeta, pero todavía nadie podía decir que era un Mesías. ¿Por qué? Porque el Sanedrín no lo había determinado públicamente. Entonces ellos tenían que determinar públicamente si verdaderamente él era el Mesías o no era el Mesías. Entonces, si alguien que se salía del liderazgo y decía, él es el Mesías, entonces iba a ser expulsado de la sinagoga, iba a ser expulsado de la comunidad. Para llegar a ser expulsado de la comunidad también había un proceso. Es por eso que los papás del ciego no quisieron, dice, tuvieron miedo de los judíos. ¿Por qué tuvieron miedo? Porque no querían ser expulsados. Vivían en Jerusalén. Ellos no querían ser expulsados de la comunidad. Entonces, si bien él había sido ciego, nació ciego, pregúntenle a él ya es grande, él tiene edad para hacerlo. No nos metan a nosotros en este problema. Eso es lo que dijeron los papás en definitiva. Entonces, en el 24 dice, volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces, como le dijeron, agradece que de verdad estamos aquí presentes, porque si no te hubieses confundido, le están diciendo. Ese hombre es un pecador, le están afirmando, en otras palabras. En el 25 dice, entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Punto. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo?
¿Cómo que te abrió los ojos? Nuevamente, estaban confundidos. ¿Cómo puede un pecador abrir los ojos de un ciego? ¿Cómo puede ser esto posible? El ciego les dice, ya se los dije y no me quieren escuchar, no me quieren oír. ¿Por qué nuevamente quieren escucharme? ¿Quieren ustedes también ser su discípulo? O sea, aquí el ciego tomó valentía. Estaba hablando contra la autoridad de aquel entonces. Está diciendo, ustedes no me quieren escuchar, me están preguntando y preguntando y preguntando. ¿Por qué no se hacen sus discípulos y listo? O sea, si acaba de suceder uno de los milagros mesiánicos. Él le está diciendo. Y le injuriaron, dice, y le dijeron, tú eres el discípulo, nosotros discípulos de Moisés somos. Recuerden que Jesús antes había dicho, vayan conforme Levíticos 3 y 14. ¿Ok? Hasta ahí Jesús también estaba demostrando que él estaba cumpliendo conforme la ley de Moisés, todo. Entonces, ellos dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es maravilloso, presten atención a esto es maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno que es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Es decir, era un milagro mesiánico que no tuvo precedente. Nunca antes en la historia de la humanidad algo como eso había sucedido. Jesús estaba cumpliendo uno de los milagros más claves de toda su época mientras caminó sobre la faz de la tierra. Un milagro que no tuvo precedente en la historia. Entonces el hombre ciego dice, si este no viniera de Dios, nada podría ser. 34. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. En definitiva, estaban tan cerrados por 400 años de temor por la autoridad religiosa, los doctores de la ley que le habían puesto en aquel entonces, que no pudieron contra lo que había acontecido en ese entonces. Fueron muchas cosas juntas. Entonces, si a nosotros eso nos sucede hoy, tantas cosas juntas que las que hizo Jesús en ese entonces, hoy nosotros lo vemos de este punto de vista y decimos, qué increíble lo que hizo Jesús en ese momento, cómo cumplió uno de los milagros mesiánicos y esta gente no lo pudo captar. Es que fueron muchas cosas juntas. Ellos, fue en un día de tabernáculos, fue en un día de reposo, es decir, Jesús estaba cumpliendo varias cosas que ellos tenían aquí como que no, esto no puede ser posible, esto no puede estar sucediendo, esto no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Estaban los sacerdotes hicieron silencio, no hablaron, los levitas hicieron silencio, no hablaron, simplemente era el pueblo en contra de los líderes. ¿Dónde estaba el sacerdocio? ¿Por qué no estaba diciendo nada? ¿Dónde estaban los levitas? ¿Por qué nadie estaba diciendo nada? Entonces era el pueblo que estaba exigiendo respuesta y los líderes también se habían ocultado, no sabían qué decir. ¿Y qué hicieron? Fueron y lo atacaron al ciego. Y el ciego va y, imagino yo, con la autoridad absolutamente que Dios le había dado luego de aquella milagro increíble, les dice, no hubo un milagro como este antes, ¿qué les pasa? Ustedes son los ciegos. Entonces Jesús utiliza eso para decirle, ustedes son los ciegos. Más adelante, si ustedes siguen leyendo el libro de Juan, Jesús sigue hablando acerca de esto. Ahora, en aquel entonces, para poder llegar al punto final del 34, que fue la conclusión, y dice, y le expulsaron, existían tres procesos que el judaísmo rabínico, los líderes, los doctores de la ley, tenían que hacer. Uno era la reprensión, eso duraba 7 días, ustedes van a tener el ejemplo en el primera de Timoteo, en 5:1, aquí es el apóstol Pablo, recuerdan que él era rabino de la época, él sabía lo que estaba hablando y él estaba cumpliendo o él estaba haciendo conforme se hacía en la ley rabínica de aquel entonces. Segundo, fue echar fuera. Y tercero,
es la expulsión. Es decir, cuando ellos le echaban fuera, concretamente le estaban echando fuera por un periodo determinado. Si esta persona no se corregía de la reprensión, si se corrigió de la reprensión, bueno, no se corrigió, le echamos fuera. Y por finalmente entonces viene la expulsión. En este caso específico, no existió con el ciego el proceso que se determinaba, lo que demuestra que la ley rabínica era más fuerte que lo que incluso ellos mismos habían determinado. Es decir, ellos habían determinado, se tiene que cumplir de esta manera, pero incluso ellos mismos se saltaban los pasos. Entonces ellos dijeron, no, se terminó, fue expulsado. No le dieron ni siquiera 7 días de represión, no le dieron 30 días de volver en sí para poder volver a entenderlo, ni tampoco, simplemente le expulsaron por completo. Esa es el milagro de la ceguera que Jesús cumple en su época como Jesús mesiánico, que hasta el día de hoy obviamente la historia no puede contener, concretamente no puede debatir lo que allí sucedió con Jesús mesiánico, Jesús como Dios. Él estaba cumpliendo uno de los milagros increíbles que no tenían por completo precedencia. Nos quedan 2 milagros más, pero yo veo que nosotros ya cumplimos el horario de la clase de hoy. Eh, no sé cómo pasó eso, la verdad. eh, es que como les dije, para mí este es uno de los temas que sí o sí, si no lo entendemos y no lo captamos, no tiene sentido pasar rápido con este material. Así que lo que ustedes van a, creo, recibir acá es una clase más. Nosotros vamos a frenarlo acá, ¿ok? Y vamos a seguir con los otros 2 milagros, porque los otros 2 milagros también son, bueno, de los 4 que nosotros teníamos que ver en el día de hoy, solamente pudimos ver 2, eh, pero, pero nuevamente no quiero hacer los otros 2 rápido, simplemente por cumplir con el programa de hoy, porque creo que los otros 2 también son increíbles como lo que acabamos de ver, porque nos van a dar un entendimiento mucho más profundo. Así que vamos a frenar más bien acá. Muy bien, ¿qué le pareció? Yo creo que muchos de los que están del otro lado allí se han quedado como enmudecidos. Y si pudieran escribirme ahora comentarios, bueno, les invito, escriban comentarios allí debajo porque a nosotros nos sirven mucho los comentarios que ustedes nos dicen. Hasta ahora todos los comentarios que hemos tenido es de pastores y de líderes que están tomando nuestros cursos en línea. Eso es lo que les quería comentar. Nosotros tenemos cursos en línea que son recursos exclusivos que hemos creado para ustedes. Antes de la pandemia, antes de que el Señor nos hablase de ser puentes hacia afuera de manera virtual, nosotros recibíamos aquí grupos de turismo de diferentes partes del mundo, de cualquier tipo de idioma, llegaban aquí y nosotros con la Biblia abierta caminábamos con ellos por el lugar en donde sucedieron los hechos, abríamos la Biblia y contábamos aquí sucedió tal cosa. Y trasladábamos nuevamente a todos los que estábamos allí a lo que sucedió y al evento como sucedió, tratando de ser gráficos porque así es aquí, el pueblo es así, es muy gráfico. Entonces tratábamos de ser bien gráficos para poder explicarlo. Pero cuando llegó la pandemia nos hemos visto en la limitación, muchísimas personas no pueden salir de su casa, a muchísimos se les ha golpeado la economía muy fuerte y el Señor nos ha bendecido para bendecir y nosotros queremos ayudarles a ustedes. El Señor nos ha dicho, quiero que lo que yo les he dado durante todos estos años que han estado ahí en la tierra incubando conocimiento, aprendiendo, caminando con las escrituras abiertas, quiero que lo saquen hacia afuera. Así que lo que nosotros estamos haciendo es sacar este material hacia afuera para poder bendecirles a ustedes. Y aquellos que quieran profundizar muchísimo más en las escrituras, que quieran tomar cursos para poder hablar, como nosotros siempre decimos, queremos crear expertos en temas de Israel bajo una línea saludable para con Israel y para con el pueblo judío. Tener un entendimiento sano de las escrituras y una relación y un contacto sano con la gente aquí en Israel, con la cultura y con el pueblo de Israel. Así que yo les animo a todos aquellos que quieran formar parte de la escuela en línea. Nosotros tenemos 3 niveles o 3
formas, para decirlo de alguna manera. Tenemos una forma que le llamamos Aleph, Bet y Gimel. Estos son 3 letritas en el alfabeto hebreo. Aleph es una muda, Bet es una V grande y Gimel es como una G de gato. Entonces tenemos el alumno que va por la línea Aleph, es el alumno que decide tomar, por ejemplo, 12 webinars, toman 2 cursos y una cantidad de 16 clases que pueden tomar allí en el transcurso de un año. Eso les cuesta, miren, nosotros hemos hecho sacrificios enormes para poder de verdad que usted invierta en su crecimiento personal e espiritual y, como dije, puede hablar con autoridad acerca de Israel. ¿Por qué? Porque está aprendiendo directamente desde gente que está viviendo y camina a diario en Israel. Así que eso cuesta $12 al mes. Yo sé que para muchos de ustedes quizás hoy en día es algo elevado, pero si nos ponemos a pensar es invertir en el propio crecimiento personal. Y estamos hablando de centavos de dólar al día que uno se tiene que ahorrar para poder llegar a los $12 al mes. Así que vale la pena, de verdad que vale la pena. Antes se tenían que subir a un avión. Hoy en día no se tienen que subir a un avión. Son simplemente $12 al mes para que usted pueda expandir su conocimiento. Y está estudiando desde una academia donde va a recibir material bíblico y donde va a recibir un certificado desde Jerusalén. Sí, me escuchó bien, certificado desde Jerusalén, que usted lo va a poder colgar allí en la pared de su casa. Hay otra línea, que es la línea de los estudiantes VET, aquellos estudiantes que deciden pasar por ese lado, alumnos que deciden pasar por ese lado, reciben una Biblia hebreo-español de modo gratuito. Mire, yo la tengo aquí, no me recuerdo, no es que la tenía preparada, simplemente que me la recuerdo. Miren, aquí está, este tipo de Biblia, tienen aquí el hebreo y aquí el español. Ustedes la van a poder recibir si se registran bajo el miembro o alumno BET. Ese tiene un costo de $24 al mes, pero están recibiendo una Biblia que tiene un costo aproximadamente de $100. Aquellos también que quieran mucho más pueden ir al modo de alumno Gimel. Gimel es $36 al mes. Pero presten mucha atención y es el más recomendado. Sé que es el más caro, pero es el más recomendado porque también reciben una Biblia hebreo-español, reciben un shofar. El shofar cuesta aproximadamente cerca de $180 a $230, que usted lo recibe de regalo por simplemente ser alumno Gimel. Y además recibe un 25% de descuento en un futuro viaje físico a Israel. Así que imagínense qué gran beneficio. No solamente eso, sino que recibe 48 clases, es decir, tiene allí 6 cursos que usted puede tomar durante todo el año, más 12 webinars, más todo el material y además les regalamos libros de modo PDF en donde ustedes los pueden bajar y tenerlos con ustedes allí. De modo virtual. Libros que tienen costos de $20, algunos de ellos, ustedes los reciben gratuitos. Así que el Señor nos ha bendecido, como dije antes, para que nosotros podamos ser de bendición a ustedes. Así que no pierdan esta oportunidad de aprender desde Israel, desde la sala de su casa. ¿Me entendió bien? Aprender desde Israel, sentado en la sala de su casa. Así que creo que no hay excusas más para decir no puedo, no quiero, no existe la posibilidad o cuándo voy a ir a Israel para aprender de Israel. Esta es la oportunidad que ustedes estaban esperando. Y muchísimo más de creyentes para creyentes. Creo que de verdad cuando el Señor nos impulsó a poder salir afuera y ser de bendición para muchos de ustedes, nosotros por meses hemos estado orando hasta que el Señor nos dio la luz verde y dijo, ahora es el tiempo. Y así fue como salimos y hoy en día estamos viendo que el Señor está bendiciendo a cientos de pastores y líderes que están tomando los cursos y están de verdad mejorando y entrenándose en cuanto al crecimiento de la palabra desde la tierra en su contexto, en su cultura, en la arqueología, entendiendo el concepto y entendiendo más que nada la historia y la arqueología de los sucesos en los cuales concretamente todo aquello sucedió. Así que sin más, les animo a que visiten la página web, vayan, visítennos, entren, aprendan, tienen recursos gratis para aquellos que no pueden ser alumnos. Suscríbanse a este canal
porque aquí de tanto en tanto nosotros vamos a estar subiendo material. Si aún no eres suscrito, suscríbete, porque eso también te va a dar como una especie de anuncio, si no me equivoco, en donde solamente lo pueden acceder aquellos que están suscritos, si no después se olvidan de qué canal vieron este video. Así que les conviene suscribirse y creo que tienen que presionar la campanita, porque cada vez que se sube un nuevo video, entonces les avisa que Voces de Israel, por ejemplo, subió un nuevo video y usted ahí va rapidito y lo puede ver. Así que adelante, y además también le aconsejo que comparta este video con otros. Hay muchas personas que quieren también aprender. Quizás usted dice, no, yo ahora no puedo porque no tengo el tiempo. Ese es otro tema, que usted puede aprender en el tiempo que usted quiera. Nosotros aquí nos conectamos 2 veces por lo general al mes vía Zoom, en donde ustedes, los alumnos, se conectan con nosotros vía Zoom. Nosotros enseñamos, compartimos, platicamos por la plataforma de Zoom y se acomodan los tiempos. Nosotros tenemos una diferente línea de horarios en donde usted puede seleccionar, ok, yo puedo en este horario, puedo este día, me conecto y ahí va. Solamente 2 veces al mes y el resto usted puede ver los materiales, los recursos que ya tiene en línea en el horario y en el tiempo que usted pueda. Así que, ¿qué más se puede pedir de verdad? Creo que aquellos que dicen no puedo, el Señor le acaba de demostrar que sí se puede. Aquellos que dicen no tengo dinero, creo que si se ponen a hacer las cuentas, están gastando en otra cosa y creo que aquí vale la pena poder hacer una inversión en donde usted va a aprender recursos bíblicos desde la tierra de la Biblia y además usted va a aprender a tener una relación mucho más cercana con Dios porque puede entender desde un punto de vista como acabamos de ver en la clase anterior. Creo que no tengo más nada para decir. Lo que acabamos de ver en la clase anterior es increíble y incluso tuvimos que cortar la clase porque hay tanto por contar y solamente aquellos que son miembros, que son alumnos, van a poder ver la continuación. Así que sería una pena que usted hoy no decida y se pierda la continuación de la clase que acaba de ver. Vale la pena, de verdad que vale la pena. Y no les quiero quitar mucho tiempo. Así que vayan rápido, visiten la página web, están a tiempo aún de anotarse. Nosotros en estos próximos días vamos a entrar en la próxima clase, la clase que continúa de modo en vivo por la plataforma de Zoom para los alumnos activos. Así que si usted puede, visite ya, regístrese y va a recibir un enlace en donde puede conectarse. Nos vemos en la clase, nos vemos en el curso, aquellos que son alumnos y aquellos que no, piensen, oren, busquen al Señor y que el Señor les dé la tranquilidad y la paz para que ustedes puedan ser parte de estos cursos. ¿Y quién dice que en algún momento nos encontremos todos aquí físicamente recorriendo juntos la tierra de la Biblia? Bendiciones desde Israel, cuídense allí del otro lado y desde aquí siempre estamos orando por cada uno de ustedes. Les amamos y nos vemos en los cursos o en algún próximo video que tengamos por aquí. Shalom, shalom desde Israel una vez más. Shalom u brachot. Shalom y bendiciones. Bye bye.